Hoy te traigo una historia que parece sacada de una película de terror, pero no tiene ni fantasmas ni monstruos. Es sobre uno de los héroes más grandes y queridos del cine, pero que tiene una maldición turbia, oscura y real. Sí, estamos hablando del Hombre de Acero, pero ¿puede ser que quienes interpretan a Superman terminen atrapados en un destino trágico? Hoy vamos a ver la data suculenta detrás de la maldición de Superman. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV. Y si hay algo que le gusta y que abunda en Hollywood, además de los superhéroes, las explosiones, son las maldiciones. Si hay algo que le gusta a Hollywood, además de los superhéroes y las explosiones, son las maldiciones. Desde las leyendas turbias que rodean películas como Poltergeist, El Exorcista y hasta El Caballero de la Noche. Nunca fuiste presentado, el Señor de la Noche. Las historias de maldiciones venden como pan caliente, pero la del Hombre de Acero tiene un sabor diferente. Acá no estamos hablando de fantasmas en el set o de casualidades macabras que se usan para hacer marketing. No, esta maldición parece más real y más devastadora. Es como si todo aquel que se pone el traje de Superman quedara marcado de por vida y no de una manera buena. Hollywood tiene un romance con lo sobrenatural, con lo inexplicable. Es como si los humanos necesitáramos creer que el universo nos tira señales en vez de aceptar que a veces la vida simplemente te pega un cachetazo sin razón. Pero lo de Superman no es solo una historia para asustar a los fans. Hay algo raro pasando acá. No es como si Warner o DC quisieran vender una película de Superman con una maldición pegada. Para nada. Superman es la imagen de la esperanza, el héroe perfecto. Así que todo esto de que su nombre esté ligado a tragedias reales es mucho más perturbador. Para entender la maldición de Superman hay que ir mucho más atrás, pero realmente mucho. Incluso antes de George Reeves, el primer gran Superman en la pantalla. Todo empieza con los creadores originales del personaje, repito, originales. Jerry Siegel y Joe Shuster. Escucha bien porque eran dos jóvenes talentosísimos que en el año 38, no 2030, 1938 le vendieron a DC Comics el personaje, la creación. ¿Por cuánto dinero? ¿Cuánto se te ocurre? Anda comentando por ahí, ¿cuánto se te ocurre? Hablamos de Superman, bueno, ¿cuánto costó Superman a DC para ser dueños del personaje? $130. ¿Qué? Está bien que hace casi 100 años $130 eran mucho más que ahora, pero igual es poquísimo. A partir de ahí, los tipos crearon a Superman. ¿Cómo sigue su vida? Bueno, todo fue cuesta abajo. Mientras Superman se volvía un ícono universal de los superhéroes, ellos dos estaban en la ruina, en la peor de las ruinas. Durante años intentaron recuperar algo de lo que les correspondía, pero la lucha fue dura. Joe Shuster, con problemas de visión, terminó trabajando como repartidor. Incluso hay una anécdota que cuenta cómo entregó un paquete en el edificio de DC y uno de los ejecutivos, en lugar de ofrecerle ayuda, le dio $100 para comprarse un abrigo y lo despidió. Por su parte, Jerry Siegel vivió en el olvido hasta que en 1975, con ambos creadores casi en la indigencia, empezaron una campaña mediática para exponer la situación. Esta presión llevó a Warner Bros., dueño de DC Comics, a otorgarles una pensión anual de $20,000 junto con el seguro médico. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Los creadores de Superman vivieron la mayor parte de sus vidas ignorados por la industria que ellos ayudaron a construir. Esta injusticia histórica planta una sombra oscura sobre todo lo que vendría después en la historia de Superman. Ahora vamos con el caso que convirtió la maldición de Superman en algo más que una simple coincidencia. George Reeves, quien interpretó a Superman en los años 50, no solo quedó encasillado en el personaje, sino que su muerte es un enigma que hasta hoy sigue generando teorías turbias. En junio de 1959, justo días antes de casarse, Reeves fue encontrado muerto en su casa de Benedict Canyon con una bala en la cabeza y su pistola al lado de la cama. Aunque el informe oficial declaró su muerte como un suicidio, las circunstancias alrededor del caso son tan extrañas que han dado lugar a muchas teorías sobre lo que realmente sucedió esa noche. Reeves no estaba en su mejor momento. A pesar de haber alcanzado la fama como Superman en la serie Adventures of Superman, su carrera como actor quedó estancada. Como muchos actores que interpretan a personajes icónicos, Reeves se encontró atrapado en el papel del Hombre de Acero, lo que le impedía conseguir otros papeles. Esto lo llevó a problemas financieros y al consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, en los meses previos a su muerte había señales de que su carrera podría estar reviviendo, incluyendo la posibilidad de participar en Psycho de Alfred Hitchcock. Entonces, ¿por qué se habría suicidado justo cuando parecía que las cosas podían mejorar?
El relato oficial de la noche de su muerte tiene varias inconsistencias que alimentan las sospechas. Reeves había estado bebiendo con su prometida, Leonor Lemon, y algunos amigos en su casa. Según los testigos, después de un altercado con uno de los invitados, George subió a su habitación y minutos después se escuchó un disparo. Cuando los invitados llegaron al cuarto, lo encontraron muerto con la pistola entre las piernas. Lo extraño es que justo antes de que subiera las escaleras, Leonor Lemon dijo en tono de broma: "Va a dispararse". ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? Además, el análisis de la escena del crimen deja muchas dudas. Se encontró una bala en el techo, la pistola en el suelo y el casquillo debajo del cuerpo de Reeves, algo inusual en un suicidio. Los expertos sugieren que si Reeves se hubiese disparado en la cabeza, su cuerpo habría caído hacia adelante, no hacia atrás sobre la cama. Además, no se encontró una nota de suicidio y lo más sospechoso es que su cuerpo fue embalsamado rápidamente antes de que se pudiera realizar una autopsia completa. Esto eliminó cualquier rastro de pólvora que podría haber confirmado si Reeves disparó el arma. Acá es donde entra en juego una teoría de lo más jugosa. ¿Podría haber sido asesinado? Una de las principales sospechosas es su exnovia, Toni Mannix, quien había tenido una relación con Reeves durante años, incluso cuando ella estaba casada. ¿Y casada con quién para peor? Con Eddie Mannix, un tipo muy poderoso que era un ejecutivo de la MGM. Dato curioso, este tipo Eddie aceptaba esa relación, pero Toni quedó destrozada cuando Reeves la dejó por Leonor. Dicen incluso que ella estaba tan dolida que hasta le robó el perro a él, como una forma de venganza. Hay quienes creen que Eddie Mannix, conocido por su habilidad para arreglar problemas en Hollywood, pudo haber orquestado el asesinato para vengar a su esposa. Eddie tenía conexiones con el crimen organizado y no sería la primera vez que recurría a métodos sucios para resolver asuntos personales. De hecho, algunas fuentes afirman que el arma con la que Reeves fue asesinado pertenecía a Mannix. Lo que hace que este caso sea aún más oscuro es la confesión que supuestamente Toni Mannix hizo años más tarde. Según el publicista Edward Lotzi, quien estuvo presente, Toni confesó en su lecho de muerte que ella y su esposo habían mandado a matar a Reeves. Esta confesión añade una capa más de misterio a una historia que ya de por sí es digna de una película de suspenso. De hecho, esta historia llegó al cine en 2006 con la película Hollywoodland, protagonizada por Ben Affleck, Adrien Brody y Diane Lane, donde se explora el misterio y las teorías alrededor de la muerte de Reeves. Otro de los que cayó bajo el peso de la maldición de Superman fue Kirk Alyn, quien interpretó al Hombre de Acero en 2 seriales cinematográficos, Superman en 1948 y Atom Man vs. Superman en 1950. Estos seriales se proyectaban por capítulos en los cines y aunque fueron un éxito, Alyn nunca recibió crédito en pantalla por interpretar a Superman, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, donde ser elegido para un papel así te convierte en una estrella. En los años 50 interpretar a Superman te encasillaba. Alyn amaba el papel, pero cuando se le ofreció llevar a Superman al cine en una película de mayor presupuesto, sorprendentemente rechazó la oferta pensando que no podría superar su trabajo en los seriales. Este fue un error fatal para su carrera. Luego de eso no volvió a tener papeles de relevancia y solo fue visto nuevamente en los medios en 1978, cuando hizo un pequeño cameo en la película protagonizada por Christopher Reeves interpretando al padre de Lois Lane. Después de años de luchar en el anonimato, Kirk Alyn falleció en 1999 tras una larga batalla contra el Alzheimer a los 88 años. Para entonces había sido olvidado por el público y vivía en un silencio absoluto. El mismo hombre que una vez fue el rostro del héroe más poderoso del mundo terminó su vida en el anonimato. Si hablamos de la maldición de Superman, es imposible no hablar de Christopher Reeve, que posiblemente para muchos de ustedes sea el Superman supremo, el 1. Reeve interpretó a Superman en 4 películas desde el año 1978 en adelante. Su físico, su carisma le dieron vida al personaje de una manera increíble, incluso a la otra parte de Superman, Clark Kent. Pero más allá de toda esa imagen, esa fortaleza que parecía tener el actor, en 1995 su vida cambió para siempre. El 27 de mayo de ese año, Reeve sufrió un accidente mientras participaba en una competición ecuestre en Virginia. Su caballo se negó a saltar un obstáculo, lo que provocó que Reeve fuera lanzado hacia adelante, aterrizando de cabeza. El impacto dañó su médula espinal, dejándolo paralizado del cuello para abajo. A partir de ese momento, Reeve quedó confinado
a una silla de ruedas y dependiente de un ventilador para respirar. Pero en lugar de dejar que esta tragedia lo definiera, Reeves se convirtió en un símbolo de lucha y esperanza. Usó su fama y su nueva condición para abogar por la investigación sobre las lesiones de la médula espinal y para promover los derechos de las personas con discapacidad. En 1999 fundó la Christopher and Dana Reeve Foundation, una organización dedicada a encontrar tratamientos y curas para la parálisis. A pesar de su situación, Reeve continuó trabajando, dirigiendo y actuando en películas y series de televisión, demostrando que su espíritu seguía siendo tan fuerte como siempre. Lamentablemente, en 2004, Christopher Reeve falleció debido a complicaciones causadas por una infección sistémica derivada de su parálisis. Su vida, aunque marcada por la tragedia, dejó un legado que sigue inspirando a muchos. La maldición de Superman, sin duda, golpeó con fuerza, pero Reeve se negó a ser solo otra víctima de la oscuridad. Él encarnó hasta el final los ideales de esperanza y superación que Superman representa. Ya tenemos un video completo en el canal lleno de data suculenta sobre su obra, su vida y su trágico final. Te dejamos el link en la descripción. Pero ya que estás por ahí, aprovecha y dale duro al botón de like. La maldición de Superman no perdona a nadie. Y eso incluye no solo a todos los que se pusieron la capa frente a una cámara, sino a todos los que están a su alrededor. Uno de los casos más impactantes es el de Richard Pryor, el genio de la comedia que le dio vida a Gus Gorman en Superman 3. Aunque en la película nos hizo reír, su vida real era cualquier cosa menos alegre. Antes de aparecer en el universo de Superman, Pryor ya luchaba con adicciones y abuso de sustancias. Poco después de filmar, en 1986, fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que lo fue debilitando lentamente. A pesar de todo, siguió actuando y haciendo reír, pero la salud le fue pasando factura. En 2005, Pryor murió a los 65 años por un ataque al corazón agravado por las secuelas de su enfermedad. La maldición, como siempre, cobraba su cuota. Otro gigante de Hollywood que no pudo escapar del drama fue Marlon Brando, quien interpretó a Jor-El, el padre de Superman, en la película de 1978. Brando, uno de los mejores actores de todos los tiempos, dejó su huella en el universo de Superman, pero su vida personal fue un caos. En 1990, su hijo Christian Brando fue condenado por el asesinato del novio de su media hermana, un incidente que sacudió a la familia Brando. Y por si fuera poco, Cheyenne, la hermana de Christian, no aguantó la presión y se suicidó en 1995. El legado familiar de Brando estaba manchado de tragedias y el eco de la maldición parecía extenderse más allá del set de Superman. Otra historia oscura es la de Margot Kidder, la icónica Lois Lane, talentosa y carismática en pantalla, pero con una vida personal marcada por el desorden bipolar. En 1996, en uno de sus peores episodios de paranoia, fingió su propia muerte convencida de que la CIA y su exmarido estaban tras ella. Tras varios días desaparecida, la encontraron desorientada, con su ropa desgarrada y un diente arrancado. A pesar de sus problemas, Kidder nunca dejó de luchar, convirtiéndose en activista política y siguiendo su carrera como actriz. Sin embargo, en 2018, la tragedia la alcanzó. Murió por una sobredosis de alcohol y medicamentos, un suicidio que impactó a todos. Curiosamente, ella siempre se rió de la maldición de Superman, diciendo que era una tontería creada por los periódicos. Pero la maldición no discrimina ni por edad. Lee Quigley, el bebé que interpretó al pequeño Kal-El en la película de 1978, murió trágicamente a los 14 años debido a la inhalación de sustancias tóxicas como pegamento, una práctica peligrosa que terminó arrebatándole la vida demasiado joven. Y por último, hasta los que dieron vida al personaje de forma animada no escaparon. Bud Collyer, la voz de Superman en la primera serie animada, retomó el papel en The New Adventures of Superman en 1966. Sin embargo, solo 3 años después, en 1969, Collyer falleció a los 61 años debido a una enfermedad circulatoria. Una lista de tragedias que parece no acabar ni tener un final, donde la maldición de Superman no perdona ni a los actores, ni a sus familias, ni a los que simplemente rozaron el universo del héroe. Tragedias, enfermedades y muertes prematuras, el precio de llevar la S en el pecho o estar demasiado cerca de ella. La maldición de Superman no solo afecta a los actores principales, sino también a quienes están detrás de cámaras. Durante la producción del DVD de Superman Returns, 3 miembros del equipo sufrieron accidentes extraños y preocupantes. Uno de ellos cayó por unas escaleras, otro fue asaltado y herido físicamente, y el tercero atravesó una ventana de vidrio en un accidente en el set.
El director Bryan Singer incluso bromeó diciendo que su equipo de DVD había absorbido la maldición por todos, pero para muchos esos accidentes alimentaron la idea de que la maldición no se limitaba solo a los actores. Al repasar las tragedias que rodean a quienes han trabajado en las producciones de Superman, tanto delante como detrás de las cámaras, es difícil no pensar en la maldición, entre comillas. Desde George Reeves y Christopher Reeve hasta Margot Kidder, Richard Pryor o incluso el equipo técnico, todos sufrieron de alguna manera después de estar conectados con el personaje, aunque algunos lo ven como coincidencias trágicas. La narrativa de la maldición sigue siendo fuerte. Mientras el legado de Superman sigue vivo, la maldición de Superman nos recuerda que hasta los superhéroes más poderosos no son inmunes a la vida real y por sobre todo a las tragedias humanas. Contame por ahí abajo qué opinás de esta maldición de Superman, ¿verdad? ¿Ficción? ¿Qué crees? Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.